Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de PACWAL Uni. Hoy la clase magistral, defensa de la competencia, lo más importante del derecho, pero vamos a ver algo en particular, que es el control de concentraciones económicas. Vamos a ver algo que normalmente en la facultad no nos enseña, o se enseña muy por arriba, y lo vamos a ver en un año muy especial porque hay cambios radicales en este tema, que en Argentina tiene ya 29 años de existencia, casi 29 años de existencia. Pasamos a un régimen distinto que va a ser sumamente relevante y que sigue también un poco la línea de lo que ocurre en temas de defensa de la competencia en el mundo. ¿Qué es el régimen de control de concentraciones económicas? En definitiva, ¿cuál es su finalidad? ¿Qué busca? ¿Se logra? ¿No? Hoy vamos a ver qué son las concentraciones económicas, qué se busca con ese control, ¿no? ¿Por qué hay un corte en el tiempo en el cual ese control se lleva a cabo, ¿no? Y es importante hablar que, como verán en el medio de la filmina, unas siglas que es ANC. ANC es la Autoridad Nacional de la Competencia, que es una autoridad que se constituyó el 17 de noviembre del año pasado y que aspira a ser una autoridad que tenga algún grado de independencia del poder político. ¿Esto por qué es relevante? Porque hace 30 años que estamos esperando que esto ocurra. Tuvimos muchas leyes de defensa de la competencia que han tenido vaivenes buscando que defensa de la competencia se despegara de las cuestiones políticas, ¿no? Y que sea una cuestión netamente técnica. Recién, el año pasado, se logró que se designara esta autoridad, que se supone que va a tener este nivel de independencia, o por lo menos a lo largo del tiempo lo va a ir logrando. Esto es para despegar. En un país como el nuestro, donde la política se mete en todos lados, imagínense que este tema que es tan sensible como es el control de concentraciones económicas, es esencial que la política, los amigos de la política, los amigos de los amigos de la política y los amigos de lo ajeno no se metan, ¿no? Con lo cual esto es muy relevante. Veamos, en este video vamos a tener una pequeña introducción, esto viene de autoridad europea, para empezar a ver de qué se trata, ¿no? Para desasnarnos de qué se trata. Companies merging through acquisitions or joint ventures may bring benefits to the economy. However, some mergers can reduce competition and ultimately harm consumers. In 2004, the EU modernized its merger control with the adoption of a new merger regulation. Under the recast merger regulation, the Commission can intervene against additional problematic mergers while better preserving the company's rights of defense. As required by the regulation, companies planning certain mergers and acquisitions must inform the European Commission before implementing them. The Commission uses the power provided by the regulation to investigate the potentially harmful effects of a proposed transaction on competition within the European Union. After completing its investigation, the Commission can either authorize, clear with conditions, or in rare cases, prohibit a proposed anti-competitive merger. Over the years, the Commission has investigated a very wide range of sectors. New market realities and current challenges mean that merger control is constantly evolving. Such evolution includes the digitalization of the economy, the race for innovation in pharmaceuticals and biotech, and the greening of the economy through renewable energy and the circular economy. The EU merger regulation ensures consumer protection through better quality, greater choice, and fair prices for products and services. It also protects both small and large companies from the harmful effects of weakened competition, ensuring a level playing field for vibrant competition. EU merger control makes markets work for people. Bueno, más allá de la publicidad europea sobre el tema, podemos decir que en definitiva esto mismo es lo que busca la autoridad local. No se trata de un invento argentino, ¿no? Esto es algo que está presente en 180 países, y este tipo de control de fusiones y adquisiciones nació más o menos en los años 80 en Estados Unidos y se fue trasladando a el resto de la comunidad universal en materia de defensa de la competencia.
¿Por qué está este control? ¿Qué busca? En definitiva, lo que se busca es, o sea, en materia de defensa de la competencia, como se imaginarán por el nombre, lo que se busca es evitar los efectos negativos que tengan los monopolios, ¿no? O la cartelización de empresas. ¿Qué busca esto? Bueno, es evitar que se generen monopolios como consecuencia de la compraventa de compañías. O sea, no está prohibido, y esto como primera definición, no está prohibido el monopolio en sí mismo. Seguramente ustedes y tendrán un montón de monopolios con el cual lidian todos los días, ¿no? Cuando llegas a tu casa, abrís el agua de la canilla y no tenés un montón de canillas con diferentes proveedores de agua, tenés uno solo. Lo mismo pasa con energía eléctrica, o lo mismo cuando tomás una autopista, no tenés 5 autopistas para elegir, tenés una, ¿no? Esos son monopolios. No está prohibido el monopolio, no está prohibido que uno sea exitoso, ¿eh? No está prohibido. Lo que está prohibido, lo que busca regular es que ese monopolio se logre a través de la compraventa de compañías. En ese sentido, normalmente a nivel mundial este control es ex ante, quiere decir antes que se genere el closing, o sea, se concrete la operación. En la República Argentina esto ha sido al revés durante años, durante años. Siempre ha sido ex post. Fue bastante conveniente en Argentina durante mucho tiempo porque eso te permitía, en los casos donde había una gran intervención estatal o que se metía la política o los amigos de la política, era bueno porque en definitiva te permitía cerrar la operación y luego discutir con la autoridad si había un problema o no había un problema. Eso generó que los plazos de aprobación fueran muy extensos y demás, pero se redujo muchas veces la necesidad o la intervención política en los casos. Ahora, ¿qué pasa el 17 de noviembre? Bueno, tenemos que pasamos al régimen de control ex ante. ¿Qué quiere decir? Es que de ahora en más, el 17 de noviembre, es la fecha límite de corte donde las operaciones de concentración económica requieren ser aprobadas por la Autoridad Nacional de la Competencia, esta ANC que mencionamos al principio, para que se puedan concretar. El cambio es enorme. Todos los que han trabajado un poquito o han visto una M&A, verán todos los nervios y locura que hay detrás de una operación de esa naturaleza, verán todas las consecuencias que tiene para las empresas, para los empleados, incertidumbres y demás, y a eso le tenés que sumar una autorización del Estado, ¿no? Con lo cual se va a sumar un estrés adicional. La idea subyacente de esto es que esta autorización sea rápida, que sea expeditiva, es así en todo el mundo, no se demora mucho tiempo, y Argentina está buscando tener ese nivel de control, ¿no? Entonces la pregunta, ¿estamos preparados para esto? ¿Se imagina? Argentina se anima a contestar si estamos preparados. Argentinos que vivieron varias décadas. Algunos dicen que no. Bueno, vamos a decir, vamos a ver, la autoridad está trabajando. Tengamos fe. Le tenemos fe a la autoridad. Hay gente que está trabajando hace mucho tiempo. La idea es también que ellos, el régimen lo haga mucho más expeditivo, que demore menos, que tengan formularios que sean mucho más sencillos. La realidad es que el que se dedica a esto inmediatamente se da cuenta dónde están los problemas, rara vez no se da cuenta dónde están los problemas, con lo cual es relativamente sencillo entenderlo. Puede haber obviamente mercados más complicados, ¿no?, que otros, pero en general no le erramos demasiado cuando enseguida uno analiza una operación, ¿no? La primera que tenemos que ver, bueno, ¿qué estamos controlando? Bueno, las concentraciones económicas. ¿Y qué es una concentración económica? ¿Es cualquier tipo de compraventa? No, es la toma de control. O sea, otro tipo de operaciones de concentración, otro tipo de compraventas y demás no están alcanzadas por este régimen, solamente la toma de control. Después vamos a ver qué significa toma de control, ¿no? ¿De qué? De una empresa, ¿no? Ustedes son todos abogados o estudiantes de abogacía, saben que el concepto de empresa no es un concepto que esté desarrollado en nuestro derecho, ¿no? Lo tenemos a Julio Lococo, que nos puede decir el Código Unificado Italiano, que había un concepto de empresa, o en el derecho laboral hay un concepto de empresa, pero no es un elemento que a nosotros sea fácil de entender y qué significa. Y lo siguiente es que tiene que tener, obviamente, efectos en Argentina. Esto que importa, que bueno, obviamente, operaciones que se llevan a cabo en Argentina están alcanzadas, pero también operaciones que se llevan a cabo en el extranjero están alcanzadas. No importa el ropaje jurídico, no importa dónde se celebren. Si tienen efectos en Argentina, es una concentración económica, se reúnen todos estos requisitos. Ahora vamos a ir repasando
rápidamente cada uno de estos conceptos, así que vamos avanzando. ¿Qué es una concentración económica? Bueno, obviamente una fusión, ¿no? Una compraventa de acciones, compraventa de activos. Puede haber el control que se llama de facto. En definitiva, hay situaciones, quizás no son tan comunes en el mundo actual jurídico, por lo menos en el ámbito de tipo de clientes que tenemos acá en el estudio, pero puede haber situaciones de control de facto, puede ser a través de un contrato que no tenga nada que ver con una compraventa de acciones, puede ser un contrato de préstamo, puede ser un contrato de distribución, ¿no? Por eso nosotros tenemos que estar atentos que no se nos vaya la mano o que a alguien no se le vaya la mano a esos contratos, que signifique empezar a meterse en decisiones del día a día de las compañías, ¿no? Eso es el concepto que también se llama influencia sustancial, donde quizás no se adquiere un control tal como se entiende en derecho societario, sino que se tienen las facultades de poder intervenir en el día a día de una compañía o vetar determinadas decisiones. Entonces se da naturalmente, obviamente, con obviamente la compraventa de acciones, pero también se puede dar en un acuerdo de accionistas, con los derechos de veto que una de las partes puede llegar a tener. Por ejemplo, algo que a uno le podría parecer natural poner un acuerdo de accionistas, que yo, designar al presidente o, por ejemplo, determinar el budget de una compañía. Bueno, eso te da influencia sustancial, ¿no? Y eso para esta área del derecho es un cambio de control. Con lo cual, no nos concentramos solamente en una fusión, en si adquiere más del 50% de las acciones, sino que puede adquirir un 30% de las acciones o menos, y a través de ese acuerdo de accionistas o documento que sea, puede tener algún grado de influencia sustancial y eso sería un cambio de control. Dicho esto, le cedo la palabra a la doctora Rodríguez Agros. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Como dijo Luis, uno de los puntos esenciales a tener en cuenta es que para que una operación de concentración nos importe en Argentina, tiene que tener efectivamente efectos en Argentina. Pero también hay que estar atentos porque una operación que sucede en el exterior puede efectivamente tener algún efecto local y por eso hay que estar atentos cuando nos encontramos, por ejemplo, una operación que sucede, no sé, enteramente en España. Uno diría, bueno, no toca a Argentina, no tendríamos que preocuparnos por esta operación. Pero es posible que las empresas que tienen actividad en España también de alguna manera tengan actividad en la Argentina. Entonces, uno de los elementos que nos va a delatar los efectos locales acá es, evidentemente, si tienen presencia física. Por ejemplo, una sucursal de una empresa extranjera en Argentina, claramente es presencia física local, y uno diría, bueno, estamos ante una operación que, por más que sucede enteramente en el exterior, al tener una sucursal local, puede tener efectos en Argentina, entonces posiblemente la tengamos que analizar y eventualmente notificar. ¿Qué otro caso puede suceder? Bueno, puede suceder que estas empresas que no están localizadas en Argentina, están localizadas en el extranjero, pero tienen actividad en Argentina mediante exportaciones que hacen al país. Uno diría, bueno, están afuera, sí, pero también tienen actividad local. ¿Por qué? Porque exportan un montón de productos, servicios, y eso impacta en el mercado local. Como impacta en el mercado local, entonces puede interesar a la autoridad de competencia y en definitiva, tener que revisar si esa operación perjudica o no a la competencia en el mercado. ¿Qué más puede suceder? Bueno, en definitiva, cualquier otra actividad que hagan las empresas que están en el extranjero que tengan o que implique algún volumen de negocios local. Si, por ejemplo, realiza cualquier actividad de exportación de servicios o de alguna manera tiene una facturación atribuible, un volumen de negocios atribuible a actividades realizadas en el país, entonces esa operación tiene efectos en Argentina y la vamos a tener que analizar. Ahora bien, como dijo Luis, no cualquier toma de control de algo es una empresa. Hay que ver qué entra en la categoría de empresa. Lamentablemente, o para bien hay que verlo, no hay una definición legal en nuestro ordenamiento de empresa, por lo menos a los efectos de lo que es la Ley de Defensa de la Competencia. No hay una definición legal. Sí se ha construido doctrinariamente y por precedentes propios de la comisión, bueno, de la ex Comisión de Defensa de la Competencia, hoy Autoridad Nacional de la Competencia, y también por autoridades de competencia de otras jurisdicciones, se ha construido un poco la noción de cuando nos encontramos ante una empresa. Pero esto es muy casuístico, hay que ver cada caso en concreto. Entonces, lo importante según los antecedentes locales es ver si lo que se adquiere, el conjunto de activos del que se trate, se le puede atribuir un volumen de negocios determinado. En definitiva, tiene estamos hablando de una unidad productiva que a la que se le puede atribuir una determinada actividad en cierre.
así decirlo. Entonces, nos podemos encontrar con que una marca, ¿ustedes qué piensan? ¿Es una empresa por sí sola? ¿Alguien se anima a responder? ¿Una marca? Adquiero Nike, ¿es una marca? Perdón, ¿es una empresa? ¿Sí? ¿Por qué? Acá dicen que sí. Por sí sola, sin nada más. No está mal lo que estás diciendo. Para muchas autoridades de competencia del mundo, lo que vos decís es correcto. En realidad, la realidad es que sí, que las autoridades de competencia entienden que la adquisición de una marca implica la toma de control de una empresa, porque nos encontramos con que es un activo al que se le puede atribuir un volumen de negocios propio, o sea, que por sí solo puede generar este volumen de negocios, puede arrastrar determinada clientela y demás. Pero creo que esto es discutible. De hecho, nosotros lo discutimos. Tuvimos un caso así, en el que se adquirió solamente un conjunto de marcas y challengeamos un poco esta idea. Dijimos, mira, la marca por sí sola no es una empresa, porque para que haya una empresa tiene que haber un conjunto de elementos que hagan a la unidad productiva y que yo, si adquiero ese conjunto de elementos, puedo salir a hacer la misma actividad. Pero si yo adquiero la marca solita, yo, Clara Rodríguez Llanos, salgo a comprar la marca, la verdad que por ahí tengo el dinero para comprarla, pero no tengo todo el conjunto de elementos para ponerla en marcha. Entonces, un poco el planteo que nosotros hicimos fue ese, y si bien, por supuesto, la autoridad no estuvo de acuerdo con nosotros, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, sí. Y ese pronunciamiento se encuentra firme, así que tenemos ahí un antecedente, un living case realmente, que dice que, por lo menos en lo que es la jurisdicción argentina, la compra de marcas por sí solas, sin ningún otro elemento, o bueno, casi sin ningún otro elemento, no sería una empresa. Pero hay otros casos. Por ejemplo, la exploración o explotación, o sea, los permisos de exploración y explotación de hidrocarburos. Bueno, nos encontramos, uno diría, mirá, la exploración nada más, o sea, el hecho de poder determinar si en un área determinada hay hidrocarburos para poder eventualmente explotarlos, ¿es una empresa ese permiso? Intuitivamente quizás uno diría, no. Pero la autoridad de competencia local ha entendido que sí. Eso, por ejemplo, sí. La explotación, sin lugar a dudas, se ha entendido siempre que sí, que efectivamente constituye una empresa porque implica una actividad que es susceptible de generar un volumen de negocios determinado. La concesión de la ruta, otro tanto de lo mismo. Un permiso, bueno, estas son las cuestiones que en realidad son casuísticas. Tenemos que ver en cada caso en concreto. Un permiso puede ser bien una empresa, como puede ser que no. Ahí tendríamos que analizar en cada caso concreto cuál es el permiso que se está otorgando y sobre qué. ¿Se trata de realmente de una unidad productiva en marcha, que nosotros, o no, pero bueno, una unidad productiva, un conjunto de elementos que al adquirirlos impliquen una empresa porque nosotros vamos a poder atribuirle un volumen de negocios, clientela y demás? ¿Sí o no? Bueno, será cuestión de analizarlo en cada caso en concreto. Inmuebles. Uno diría, un inmueble por sí solo también, ¿es una empresa o no es una empresa? ¿Alguien que se anime? ¿Puedes animarte de vuelta? No hay problema. Bueno, acá de vuelta. La respuesta en defensa de la competencia en muchos casos es depende. La verdad es que es un área divertidísima porque es muy casuística y nos permite realmente argumentar. No los quiero convencer para que hagan defensa de la competencia, pero está muy bueno. No, y un inmueble puede ser bien una empresa o no, depende del caso. La realidad es que la autoridad de competencia local tiene dicho que la compra de un inmueble puede ser considerado una empresa en la medida que se esté adquiriendo, se vaya a continuar con la misma actividad que se estaba haciendo en ese inmueble y el que lo adquiere es a su vez, va a continuar con esa actividad, o sea, venía haciendo esa actividad, o bien se trata de una empresa dedicada al rubro inmobiliario, porque ahí te das cuenta de esto de que en realidad forma parte de un volumen de negocios que vos vas a atribuir a tu actividad. Todo esto también nosotros creemos que es discutible, pero esa es la interpretación que ha hecho la autoridad de competencia local. Entonces, por ejemplo, la compra de oficinas, que uno diría, ¿es una empresa? Y bueno, se ha entendido que sí, en la medida que se continúe con esa actividad o que el que lo adquiere se dedique al rubro inmobiliario. Lo mismo, por ahí la compra de un campo. La compra de un campo que no está activo, por ahí hasta se ha entrado en discusión eso. Por lo que siempre esto es súper importante que lo tengamos en cuenta cuando nos encontramos en operaciones de compraventa de activos, porque la realidad es que
hay que tener siempre presente que puede tener que pasar por el control de la autoridad de competencia. Ni hablar si se transfiere una clientela determinada. Pero la pregunta es, entonces, bueno, entonces al final hay que notificar todo. Todo es una empresa, todo se adquiere control de formas muy diversas. Al final, si exporto, si no, que todo se notifica. ¿Todo se notifica? No es la idea, ¿no? Bueno, la realidad es que no. Imagínense que si no, yo compro un kiosco en la esquina y estoy tomando control de una empresa, porque el kiosco es una empresa, y en definitiva tiene efectos en Argentina, entonces lo tengo que notificar. ¿Ustedes creen que al Estado le importa si yo voy y compro un kiosco? No. No alcanzaría el personal de la Autoridad Nacional de Competencia para analizar todos los casos que habrían que analizarse si cualquier toma de control de una empresa hay que notificarla. La realidad es que al Estado lo que le importa son operaciones grandotas, o sea, aquellas operaciones que pueden verdaderamente generar un impacto en el mercado que vos, yo, todos nosotros estamos a nivel nacional puede llegar a tener un impacto, o bien local, pero bueno, habrá que verlo, depende de cómo se define el mercado. Esa es otra discusión para una charla. Pero en definitiva lo que le importa al Estado son las compras grandotas. Por eso hablamos de umbral de notificación. ¿Qué significa? Que solamente va a haber que notificar aquellas operaciones en las que la facturación atribuible a Argentina del grupo adquirente y del target de la operación, de aquello que se adquiere, supera los 100 millones de unidades móviles. ¿Qué son unidades móviles? Bueno, es un valor que se actualiza anualmente. Uno podría adivinar que por qué será. Por la inflación, muy bien. Claramente, acá hay gente que vive en Argentina. Efectivamente, se fijan unidades móviles porque evidentemente, ustedes para que vean ahí, en el 2018 el valor de la unidad móvil era de 20 pesos. Hoy el valor de la unidad móvil es de 1.405. Perdón, 50,05. Así que ha aumentado un poquito el valor de la unidad móvil. Y eso evidentemente es porque producto de la inflación. Pero siempre estamos hablando entonces de que se trata de operaciones que en conjunto el adquirente y el target superen alrededor de los 100 millones de dólares. Más o menos ese es el valor que se ha mantenido a lo largo del tiempo. Y perdón, cuando hablamos de facturación, estamos hablando siempre de facturación neta, ¿no? Bueno, perfecto. Ahora retomando entonces lo que decía Clary, vamos a seguir. A ver, lo que dijimos es, ¿qué se notifica? Una concentración económica, que es entonces la toma de control sobre una empresa con efectos en Argentina y en la medida que supere el umbral de volumen de negocios que mencionaba ella recién. Bueno, la ley prevé que hay algunos casos, excepciones. Entonces, en definitiva, si yo tengo una operación que se encuadra dentro de estos requisitos, aún podría no notificarse si se verifica una de ellas, ¿no? Una de las excepciones es la adquisición de participación en una empresa cuando el adquirente ya tenía más de un 50% de participación, ¿no? Y esta excepción no aplica en los casos en los que se verifique un cambio de control. Entonces, en definitiva, acá no estoy teniendo una excepción, estoy teniendo una aclaración, porque si no hay un cambio de control, ya dijimos que no tengo una concentración económica que es susceptible de notificación. Solamente se notifica el cambio, perdón, una adquisición en una participación sobre una empresa en la que ya tenía más de un 50% si implica un cambio de control, y esto se puede dar cuando, teniendo más de un 50%, no tengo un control exclusivo, tengo un control conjunto, y adquiriendo una participación adicional me paso a un control exclusivo. En ese caso, entonces, voy a tener que notificar. Otra excepción es la adquisición de bonos, debentures, acciones sin derecho de voto o títulos de deuda, que nuevamente no es una excepción, es otra aclaración más, porque, a ver, estos instrumentos no me dan derecho de voto, no me permiten elegir, no me permiten ejercer el control o influencia sustancial
sobre la empresa y entonces, en definitiva, no hay una toma de control si tengo estos instrumentos, ¿no? Otra de las excepciones es la adquisición de una empresa que por el último año no tuvo actividad. Y esta excepción no aplica en el caso de que el adquirente ejerza la misma actividad que esta empresa inactiva que está adquiriendo. Otra de las excepciones es la excepción del first landing o primer desembarco, que es la que se configura cuando una única empresa extranjera adquiere una única empresa local y esta empresa extranjera no tuviera activos ni acciones en el país. Cuando hablamos de que no tuviera activos en el país, una excepción es haber tenido inmuebles de tipo residencial. Y a su vez, esta excepción de first landing no aplica si la empresa extranjera que no tiene presencia en el país tenía presencia a través de importaciones, o exportaciones argentinas, mejor dicho, habituales, significativas y frecuentes. Entonces, si una única empresa extranjera viene a adquirir sin tener presencia, sin tener exportaciones al país, una empresa local, esta primera operación no la va a tener que notificar. Y la última excepción, que quizás es la más compleja, es la excepción de minimis o de operaciones de baja cuantía, porque aún cuando estoy mirando operaciones grandes, cuando, como mencionó Clary, el umbral de volumen de negocio se supera porque la facturación del grupo adquirente, la facturación del target es elevada, hay operaciones que pueden quedar afuera de notificación. ¿Cuál es o en qué caso? Es cuando el valor de la operación, que viene a estar dando por el precio de la operación y el valor de los activos que se adquieren asignados a Argentina, ¿no? El valor de la operación, si hablamos de una operación global, tendría que atribuirle un valor a Argentina, y cuando hablamos del valor de los activos que se adquieren es en Argentina, si ninguno de estos dos elementos o componentes o valores supera los 20 millones de unidades móviles, entonces esa operación no sería notificable. Este es el primer enunciado que tiene la excepción y lo que busca evitar es entonces la notificación de operaciones de baja relevancia económica, ¿no? Pero la excepción sigue y plantea la excepción de la excepción, que es aun cuando el monto de la operación y el valor de los activos que se adquieren está por debajo de los umbrales, tendría que ir a ver si el grupo adquirente realizó otras actividades en el mismo mercado en los últimos 12 o 36 meses. Si realizó operaciones en los últimos 12 meses que en conjunto superen los 20 millones de unidades móviles, voy a tener que notificar. Si realizó operaciones en los últimos 36 meses que en conjunto superen los 60 millones de unidades móviles, voy a tener que ir a notificar. Entonces, no me tengo que quedar con esta operación es de bajo monto, son pocos los activos que se adquieren, le tengo que preguntar, me tengo que interiorizar por si en el pasado se realizaron otras operaciones en el mismo mercado, porque si se superan esos umbrales acumulativos, entonces voy a tener que notificar la operación. Bueno, entonces dijimos que estamos ante, vamos a imaginar, una operación de concentración económica porque estamos ante la toma de control de una empresa y además no se verifica, bueno, se superan los umbrales, que es lo que dijimos antes, y además no se verifica ninguna de las excepciones que mencionaba Sonia recién. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que salir a notificar, ¿no? Tenemos que ir a pedirle permiso a la Autoridad Nacional de Competencia y decirle, señora autoridad, esta es la operación, por favor, analícela, dígame si se afecta o no se afecta al mercado. Y la autoridad tendrá que analizar lo que decía Luis en un comienzo, si aprueba, condiciona o prohíbe la operación. Pero ¿cuándo tenemos que hacer esto? Bueno, hasta el día de la fecha, hasta
hasta hoy podíamos hacerlo, como dijo Luis al principio, hasta una semana después del cierre de la operación, después del closing. O sea, cerrábamos la operación y teníamos una semana para ir y decirle a la autoridad, esta es la operación, por favor autorícela. Ahora, a partir del 17 de noviembre, esto va a cambiar, lo que significa que tenemos que pedirle permiso a la autoridad antes de que la cerremos. Entonces aparece esto que está acá, que es el gun jumping, que básicamente significa un poco esto de adelantarse, ¿no? ¿Qué es? Es hacer actos que ya impliquen un cambio de control antes de que me aprueben la operación. Y esto es, como pueden imaginarse, gravísimo, porque si hacemos esto sin la autorización de la comisión, estamos sujetos a multas. Básicamente lo que tenemos que tener en cuenta acá es que entre el signing y el closing, que son básicamente los dos momentos que suelen suceder separados, no suelen darse a la vez, tengamos cuidado de no cometer este tipo de actos, como puede ser intercambiar información, comercial sensible, integrar unidades productivas, empezar a operar en conjunto. Tenemos que mantener a las dos empresas que están acá, o sea, el adquirente y el target, separadas, siempre antes de que la autoridad nos lo autorice. Esto por lo menos a partir del 17 de noviembre de este año. Nos lo va a explicar mejor acá en este video el amigo que ahora nos va a dar play. In the US, the EU, China, and most jurisdictions around the world, transactions that trigger merger control filings cannot be implemented until all antitrust approvals are obtained. During deal negotiations and between signing and closing, the acquirer and target remain separate entities and cannot take steps to integrate. In other words, they cannot jump the gun. They need to continue acting as independent companies, competing in the market as if the deal had not been signed. Failure to do so can lead to severe fines, and this is a current area of focus for antitrust regulators globally. Between signing and closing, companies can start planning for their integration, but as a general rule, no integration steps can be carried out until closing. When the transaction involves two competitors, during diligence, deal negotiations, and integration planning, the parties need to be careful to avoid exchanges of competitively sensitive information that could lead to coordination before the transaction closes or if the deal is abandoned. To avoid antitrust risks, we work with our clients in creating straightforward guidelines that the business can easily understand and follow. If done properly, gun jumping risks can be managed without unnecessarily interfering in deal negotiations and integration planning. That way, companies can hit the ground running as soon as the deals close. Entonces, bueno, esencial no comentar ninguno de estos actos, ir a la comisión antes del cierre de la operación, por lo menos a partir del 17 de noviembre, y pedir la autorización. Pero bueno, no todos los procedimientos son los mismos. Para hacerlo muy, muy sucinto, la realidad es que dependiendo del tipo de transacción, hay un procedimiento que es, lo llamamos prosum, que es un procedimiento simplificado, un procedimiento sumario, que es más simple y es para justamente operaciones simples. O sea, nos encontramos en una operación que no es muy complicada. Bueno, entonces la autoridad establece un procedimiento abreviado para poder justamente resolver esto fácil, porque realmente uno intuye no preocuparía a la competencia en el mercado, no afectaría a la competencia en el mercado. Por ejemplo, lo que llamamos operaciones de conglomerado, es decir, operaciones en las que no se dan relaciones horizontales o verticales entre las empresas, no compiten entre sí, no se están integrando verticalmente. Bueno, difícilmente ese tipo de operaciones puedan afectar la competencia en el mercado. Vamos por un procedimiento simplificado, presentamos lo que se llama el formulario F0, que es un formulario abreviado también, y ya está. Si es una operación un poco más compleja, donde sí el que adquiere compite con el target de la operación, se superan determinados market share en conjunto y demás, vamos entonces por el procedimiento ordinario, que es más largo, y ahí exige presentar toda una serie de información adicional en este formulario que llamamos F1. Además del F0, se presenta el F1 y eventualmente, si la operación ya se vuelve muy compleja, y la autoridad quiere conocer un poco más sobre esto para ver si quizás la condiciona,
pide lo que se llama el F2, que es otro formulario todavía más complejo, donde hay que aportar un montón de información de mercado y demás. Bien, ¿qué ha ocurrido en operaciones complejas? Bueno, quizás ustedes conocerán que el año pasado Telefónica adquirió Telecom. Cualquiera podrá darse cuenta que es una operación que tiene una complejidad importante. También los más memoriosos podrán recordar lo que dijo el presidente de la Nación con relación a esa operación y demás. Y lo que ocurrió como particularidad es que en ese caso se dictó una medida cautelar, impidiendo que las empresas se integraran. Recordemos que obviamente todavía no estaba en vigencia, esto porque todavía no está ahora, el régimen de control previo. Como no está en vigencia ese régimen, entonces la autoridad optó por dictar una medida cautelar para impedir que estas empresas se integraran, ¿no? Luego las empresas apelaron y hay vicisitudes en la Cámara y los efectos de la apelación provocaron efectos particulares también en esta medida cautelar, lo cual son cosas, curiosidades, si quieren se las contamos luego para que quiera más detalles, pero esto hay que tenerlo en cuenta también. En definitiva, en este caso y en algunos casos anteriores también, no es el primero, la autoridad dictó medidas cautelares para impedir la integración. Bueno, entonces, como decía Clary recién, ¿no? Estábamos hablando de operaciones que pueden ser sencillas y tramitar por Prosum, pueden ser un poco más complejas y tramitar por un procedimiento ordinario. En definitiva, cuando la autoridad detecta que una operación tiene aptitud para restringir, limitar o afectar la competencia, una operación compleja, lo que emite es un informe de objeción. En este informe de objeción le cuenta a las partes de la notificación las objeciones, valga la redundancia, que encuentra de su operación, ¿no? Y ese informe de objeción también se hace público para transparencia del mercado, en este caso se publica en el sitio web de la autoridad. Otra particularidad que trae la emisión de este informe de objeción es que permite la extensión de los plazos hasta 120 días adicionales, que igual se pueden suspender hasta tanto las partes respondan las objeciones que plantea la autoridad, pero en definitiva a los fines prácticos, ¿qué es lo que se busca con esto? Es convocar a las partes a una audiencia para debatir los problemas que la autoridad encuentra en el mercado y tratar de encontrar algunas medidas que mitiguen estos problemas que se encuentran, ¿no? Como les decía, entonces, en la página de internet de la autoridad están los informes de objeción que salieron hasta ahora. Acá están listados, se los comento muy rápidamente. Singenta y Nidera se objetó porque había una alta concentración en el mercado de semillas. Mirgori y Brightstar es una, son las compañías que producen teléfonos en el país. En este caso, había una concentración de más de un 50% en la fabricación local de teléfonos móviles y casi un 100% de la fabricación de teléfonos Samsung locales, ¿no? Brinks y Maco es alta concentración en empresas de transporte de caudales en AMBA, Rosario y Mar del Plata. Después tenemos Disney y Fox, que lo que trajo es una alta concentración de canales o señales de programas deportivos. O sea, de 9 canales deportivos, 7 quedaron bajo esta nueva empresa integrada. Y otros contenidos también de televisión. Linde y Praxair es una concentración en el mercado de gases y lo que hubo es una alta concentración en el mercado principalmente de oxígeno y otros gases también fueron objetados. Después tenemos Arcor Ingredient, bueno, Arcor la conocen, la empresa que desarrolla golosinas, era un joint venture con una empresa que lo que hacía era molienda de grano húmeda para lo que es producir el jarabe de maíz de alta fructosa, o sea, insumo básico de lo que es, las golosinas y otros productos de Arcor. Natura y Avon, altas concentraciones en mercado de perfumes, en mercado de maquillaje. Discovery Warner Media también es concentración en medios, en este caso en señales infantiles de televisión
series y películas. Georgalos y Mondelez se objetó porque lo que se unían en este caso era, digamos, Mantecol y Nucrim, alcanzando como más de un 70% del mercado de productos de maní, exacto. Y Fresenius y Wellbeing es una alta concentración en servicios de hemodiálisis. En este caso, seguimos hablando un poco de procedimiento. Otra alternativa que plantea la legislación es el pedido de opiniones consultivas. Cuando las partes tienen dudas, o sea, después de todo lo que explicamos recién, hay muchas dudas. Y entonces me pregunto si lo que tengo efectivamente es una concentración económica o no, si estoy calculando bien los umbrales y los estoy pasando o no, si puedo encuadrar en alguna excepción o no, puedo preguntarle a la autoridad y que me diga si efectivamente estoy ante una concentración económica susceptible de notificación. ¿Cuáles son las salidas a esto? La autoridad me va a decir, no, esto no es notificable y se terminó ahí, o me puede decir, tenés que notificar. Entonces tengo que correr a presentar el formulario de notificación y sigo con todo el trámite como venimos diciendo hasta ahora. En un principio, cuando empezó todo lo que era la defensa de la competencia, obviamente este instituto se usaba mucho más y también se usaba más porque la decisión de la autoridad bajo la ley anterior era apelable. Desde la ley nueva que tenemos, que en realidad no es tan nueva a esta altura, pero es 2018, la decisión sobre las opiniones consultivas ya no es apelable, entonces ya no se usa tanto. Y se podrán imaginar que cuando entre en vigencia el control ex ante, menos aún se va a utilizar porque, en definitiva, es tiempo que estoy perdiendo de que me analicen la operación y si yo tengo que esperar a que me la aprueben para salir a cerrarla, entonces quizás ante la duda lo que tenga que hacer es notificar la operación y bueno, hay otras herramientas que igual prevé la normativa. Entonces, ¿qué pasa? Consecuencias. ¿Qué pasa si yo, ya estamos por terminar, no notifico a tiempo, notifico tarde una operación? Bueno, soy pasible de multas, en este caso es complejo porque la multa es diaria. La multa es diaria y puede alcanzar el 0,1% del volumen de negocios del último año, y si no se puede calcular, es hasta 750.000 unidades móviles. Y otra cosa que puede pasar es si, en definitiva, en el análisis de esta operación, la autoridad también entiende que, para colmo, la operación podía causar un problema de competencia, bueno, directamente, aunque haya cerrado, es revertirlos el acto, volver para atrás como si eso no hubiera pasado, ¿no? Bueno. Muy bien, quedan las últimas dos slides. Bueno, ¿qué pasa si una operación es problemática? ¿No? Como dijimos, como vimos más antes, puede ser rechazada totalmente o puede ser condicionada. Si puede ser condicionada, la autoridad puede poner lo que llaman remedios. Es obviamente la adopción de una palabra en inglés que estamos utilizando acá. Los remedios son de dos tipos, son estructurales o conductuales. Para hacerlo fácil, estructurales es venta de algo, venta de activos, por ejemplo. Cuando Quilmes se fusionó con Brahma, tuvo que vender marcas y tuvo que vender una planta de cerveza. Los remedios conductuales obviamente son obligaciones de hacer o de no hacer. En ese mismo caso, cuando Quilmes compró Brahma, ¿a qué lo obligaron? Bueno, lo obligaron a compartir su red de distribución, por ejemplo, ¿no? Estos remedios son bastante usuales en materia de defensa de competencia en otras jurisdicciones. Generalmente los remedios que las autoridades más quieren son los estructurales. Generalmente los remedios que los clientes y nosotros queremos son los conductuales, ¿no? Porque generalmente son menos gravosos. Tener que hacer una operación de concentración económica, en esas que están mencionadas, mencionó Sonia, donde hubo informes de objeción, y tener que salir a vender una planta, y es algo que quizás el cliente no tenía previsto hacer, y es gravoso, o quizás no hubiera llevado a cabo esa operación
si eso iba a ocurrir, ¿no? Los conductuales son generalmente obligaciones que uno puede negociar. Todo esto, y en función del informe de objeción que mencionó Sonia, se abre un espacio de negociación con la autoridad. Esto es importante también entenderlo porque, como se imaginarán, la autoridad es una autoridad técnica, tiene conocimientos y rigor técnico, pero rara vez tiene conocimiento puntual de lo que pasa en el mercado de verdad, porque no son ni gerentes ni directores de ese tipo de empresas, ni han estado nunca en esos mercados. Entonces, en esas reuniones informales donde se analizan las consecuencias de la operación, uno tiene la posibilidad de explicar, mirá, si vos me obligás a vender esta planta va a ocurrir esto o aquello. No es bueno para la competencia. Y se pueden discutir y ofrecer. Nosotros hemos participado en esas discusiones, que son discusiones técnicas, muchas veces muy complicadas. Imagínense, estamos hablando de millones de dólares de por medio, que implica que una empresa sobreviva o no sobreviva, o que haya tenido sentido la operación que llevó a cabo o no, ¿no? Y también tiene que estar de nuestra parte, como abogados, anticipar, ¿no? Nosotros hemos participado, por ejemplo, en operaciones muy grandes, donde, por ejemplo, una operación de retail que no se llegó a concretar, pero que participamos, nosotros al cliente le dijimos, mirá, si vos haces esta operación, te la van a aprobar, pero vas a tener que hacer esto, esto y esto. Entonces es importantísimo que nosotros como abogados podamos anticipar al cliente, va a decir, mira, che, sí se puede hacer, pero te va a costar esto. Y el cliente luego decide, ¿no? Y después, obviamente, finalmente se termina negociando y podemos equivocarnos o no, ¿no? Pero después de tantos años de trabajar en esto, más o menos podemos identificar cuáles son esas soluciones. Si quieren, vemos un videíto de 60 segundos de la autoridad. A merger is when one company buys another or two companies agree to get together. We investigate a number of them, and some of them we find problems, and those problems might be higher prices for consumers or worse quality of products or services. If we find a problem, our primary duty is to fix that problem, and we call those fixes remedies. If the companies haven't merged yet, then it's relatively straightforward to tell them they can't, prohibition. If they have completed, they have already merged, in that case we typically either make them sell all or some of what they've bought. And all of those things, prohibition and selling different assets, are called structural remedies, and they make up the vast majority of the remedies we impose at the CMA. There's also another category of remedy called behavioural remedies, and that's where we ask the companies, or they agree to change their behaviour, and that might be about limiting their prices or giving other companies access to something they have to enable them to compete. Bien. Como se imaginarán, sería lógico que estos regímenes o estos sistemas de aprobación tengan un plazo. Ustedes sitúense un minuto en la compraventa de una compañía donde se está discutiendo el precio, se están discutiendo las circunstancias y demás. Se está discutiendo, los empleados se enteran de la operación, el sindicato se entera de la operación. Hay nervios, hay frenesí, hay dudas si se continúa o no se continúa, si líneas de negocio se cierran o si continúan, si se va a despedir gente o no se va a despedir gente. Detrás de una operación importante hay un montón de cosas que no son menores, ¿no? Y obviamente por eso generalmente son secretas esas operaciones. Y acá lo que nos están pidiendo no solo que no sea secreto, sino que nos informemos antes de hacerlo, que es lo que no estamos acostumbrados a hacer en Argentina. Se informa obviamente después del closing. Y si nos informemos a quién, a la Autoridad Nacional de la Competencia, ¿no? Entonces, la idea es, bueno, bárbaro, debería haber un plazo máximo para que se expida, ¿no? Y si ese plazo se pasa y no se expide, debe haber una aprobación tácita. Bueno, eso, el legislador fue previó esta situación y dijo, mira, si pasan 45 días hábiles, no es nada, es poco tiempo en una operación, debería ser aprobado tácitamente. ¿Okay? Bueno, como dice acá Metallica, eso never ever, no ocurrió nunca, difícilmente va a ocurrir, solamente ocurrió en un solo momento. Cuando Macri asumió la presidencia, encontró en la oficina del secretario de Comercio Interior una serie de carpetas, un montón de operaciones no aprobadas, que venían de la época de Moreno. Años, no 45 días hábiles, años.
Nosotros tuvimos una operación que fueron 10 años, ¿no? Estuvo ahí. Pero como ya había sido el closing, no era tan dramático. Pero bueno, el cliente dice bueno, recordemos que esto hace al título de propiedad sobre el bien, ¿eh? Porque esta aprobación hace el título de propiedad, o sea, no es una pavada nada más, ¿no? En ese momento, el secretario, que era Brown, dispuso una serie de aprobaciones tácitas. Fue la única vez en la historia donde eso ocurrió, luego donde el gobierno Macri tampoco hubo aprobaciones tácitas, por más que también se tomaron su buena cantidad de tiempo. Bien, esto es todo por hoy. Si quieren preguntas, estamos acá a disposición. Y si no, lo cerramos acá. La aprobación tácita no es automática. No. Lo que sucede, claro, mirá, como decís vos, debería ser automático, ¿no? Para evitar eso requieren de un acto administrativo actualmente, lo cual es absurdo. Si es tácito, es tácito, ¿no? Si requiere un acto administrativo, me parece que no es tácito. Entonces, tenés razón vos. Pero bueno, no termina ahí. La autoridad lo que hace es, cada vez que te pide información, suspende los plazos. Entonces estos 45 días vuelven a renacer cada vez que te piden algo. Y te piden cualquier cosa innecesaria. Fíjense que hice un esfuerzo enorme en no decir ninguna mala palabra. No, te piden cosas innecesarias. Y ese plazo vuelve a contarse. Y por eso pasan después de 10 años. Y en realidad el régimen dispone que cosas necesarias o innecesarias te lo pueden pedir una sola vez. Obviamente eso tampoco se cumple. Y eso hace que no vea a la luz la aprobación tácita. Nosotros hemos tenido casos donde hemos pedido a la Cámara Federal, en casos realmente complicados, que había pasado muchísimo tiempo, aprobación tácita. Y lamentablemente la Cámara Federal en ese momento no tuvo la valentía de hacerlo. Si lo hubiera hecho, hubiera cambiado bastante la historia de esto. Se hubiera limitado mucho la intervención del poder político de ese momento. Y otra cautela que tramitó un juez a pedido de la autoridad de aplicación. Mira, ahí la ley dispone que en casos de conductas, la autoridad tiene facultades de dictar medidas cautelares. Y después también la misma ley dice que pueden pedir una cautelar al juez. Como te imaginarás, es confuso, ¿no? Porque al ser una concentración económica, evidentemente no tiene esa facultad, porque solamente la tiene para investigación de conducta. Si una concentración económica no es una investigación de la conducta, sino es un pedido de autorización, ¿no? Y uno puede interpretar que, bueno, lo deberían requerir a un juez, ¿no? A lo largo de la historia han dictado un montón de medidas cautelares. Nosotros hemos challengeado millones de veces esas medidas cautelares y hemos ganado muchísimas veces en las cámaras diciendo justamente por eso, porque no tienen facultades. En este caso particular de Telefónica ocurrió una peripecia adicional que se cuestionó los efectos de la apelación, si tiene efectos suspensivos o devolutivos. Y la Cámara dijo, mirá, esto es dudoso, que yo le dio efectos devolutivos. Entonces, en definitiva, se quedó sin medida cautelar. Fue un pase de magia, digamos, ¿no? Una cosa no vista. Vamos, bueno, gracias.